Bueno, ya vimos que si se hace pasar una corriente eléctrica por un hilo conductor, se produce un fenómeno que descubrió Hans Christian Ørsted, vemos, que se genera un campo magnético que, como vemos, produce esta desviación en la brújula. Si yo invierto la polarización de los cables, o sea, lo coloco ahora en sentido inverso, voy a ver que entonces la desviación se produce en sentido inverso a como se produjo hace un instante, ¿va? Si yo, en vez de colocar un hilo conductor, coloco simplemente un hilo, ¿va? Es evidente que el fenómeno no se presenta. Esto quiere decir que solamente se presenta en los conductores. Esto ya lo vimos la clase anterior. Es el experimento de Hans Christian Ørsted. Vamos a ponerlo, que lo estuvimos trabajando la clase anterior, ¿va? Y que se nos presentaba esta desviación de la brújula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de particular para que ocurra? Bueno, entonces en el experimento vemos un conductor, un hilo conductor, y esto pues no es un hilo conductor, es simplemente un hilo que a grosso modo lo conocemos como aislantes, ¿no? Si nosotros colocamos los cables de la batería aquí, ya sabemos que se genera el efecto de Hans Christian Ørsted del experimento, y si nosotros, como lo hicimos hace rato, colocamos los cables de la batería en este material, no se genera nada, de tal manera que este no conduce la corriente eléctrica. Entonces, vamos a estudiar los conductores, los no conductores, y después nos vamos a meter con unos materiales muy especiales que han cambiado el panorama del siglo XX y desde luego ya el siglo XXI, pues entra de lleno y serían los semiconductores. Vamos a empezar con los conductores. Ya vimos, este es un conductor, este sería un no conductor, que en términos generales le llamamos aislante. Los conductores permiten el paso de la corriente eléctrica y, como vimos en el experimentito, este hecho produce una perturbación en el medio que le rodea, ¿no? O sea, alrededor se genera una perturbación a manera de líneas perimetrales concéntricas que siempre se cierran sobre sí mismas, ¿vale? Esa perturbación que se está generando le llamamos magnetismo, y es la que percibió de manera ya objetiva Hans Christian Ørsted. Después fue estudiada por Biot-Savart, y la interpretación que nos vamos a quedar en el bachillerato es la interpretación de Jean-Marie Ampère, y por esta razón nosotros le llamamos ley de Ampère. Esta ley de Ampère aquí la podemos visualizar. Aquí tengo yo mi conductor, ¿vale? Alrededor del conductor, cuando nosotros lo conectamos a la batería, vemos que se genera una distorsión del medio, y particularmente en el caso de nuestra brújula hay una desviación en el sentido del paso de la corriente. Aquí en el dibujito la corriente está fluyendo de este extremo a este extremo, de aquí hacia acá, y a 90 grados, observen, se están generando estas líneas concéntricas que, como dijimos acá arriba, siempre se cierran sobre sí mismas, ¿no? O sea, empiezan y terminan por cerrarse sobre sí mismos. O sea, nunca queda una línea abierta al infinito que se pierda, ¿vale? Esta interpretación de la ley de Ampère la vamos a estudiar con más calma. A grosso modo, nos habla de una sumatoria de todos los pedacitos que pueda generar o contribuir el paso de esta corriente en un medio. Esta mu es la permeabilidad del medio. Aquí falta un subíndice 0, porque en términos generales se habla de el vacío, ¿no? La permeabilidad del vacío. Desde luego, aquí en este caso utilizaríamos la permeabilidad
del núcleo que le estemos poniendo a la bobina, de donde estamos haciendo el enrollado, si fuera el caso. Y aquí tenemos un pedacito de la longitud del conductor, y esta es la V de la que estuvimos hablando, que es el vector inducción magnética. Observen que el vector inducción magnética requiere del medio y desde luego la corriente eléctrica que fluye, ¿va? Vamos a ir esto mucho más a fondo, pero vamos a ver ahorita en primera instancia, o sea, ¿qué es lo que hace que los conductores permitan este paso de los electrones? O sea, ¿cómo se da esta circunstancia? ¿Va? Entonces, ¿por qué los no conductores no conducen la electricidad? ¿Qué es lo que los no conductores le hacen a las cargas? Y bueno, ya vimos, producen o no producen el efecto de la ley de Ampère, que ya vimos que no lo producen. ¿Por qué entonces hay conductores? ¿Por qué también tenemos no conductores? O sea, ¿por qué en la materia en general que se nos presenta, este lápiz, por ejemplo, ya sabemos es un no conductor? ¿Y qué lo diferencia de este material que estamos viendo que es un conductor, ¿vale? O este que dijimos, bueno, es un no conductor. Y peor aún, como lo vamos a estudiar, tenemos lo que le llaman los semiconductores, ¿vale? Vamos a la tabla periódica de los elementos. Vamos a hacer ahorita un enfoque sobre la tabla periódica de los elementos, ya que nos han dicho tradicionalmente que los mejores conductores son pues la plata, el cobre, el oro. Evidentemente no hacemos cables de conducción en la calle de oro o de plata, porque si de por sí los de cobre de repente desaparecen, pues imagínense, ¿no? Si fueran los cables conductores, sería muy caro, no tiene sentido. El cobre se ha convertido en uno de los conductores más viables a un precio accesible, con una resistencia buena, una capacidad de conductividad elevada, ¿no? Y nos dijeron que estos conductores, por ejemplo, que son los mejores conductores, tiene algo que ver con su última órbita llamada banda de valencia, ¿vale? Entonces, vamos a dar un acercamiento a la tabla periódica de los elementos. Vamos a ubicar estos tres, plata, cobre, oro, y vamos a ver qué tiene que ver con su última órbita, que le llamamos banda de valencia, ¿va? Bueno, pues aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Esta ya la conocen, ya sabemos que del lado derecho, acá, tenemos todo lo que se llaman los gases inertes, ¿no? El helio, el neón, el argón. Y del lado izquierdo empieza nuestra tabla periódica con el número 1, ¿vale? Que es el hidrógeno. Del otro lado de nuestra tabla periódica tenemos el número 2, que es el helio. Luego en el siguiente renglón, pero del lado izquierdo, tenemos el número 3, el litio, el 4, nos seguimos el 5, el 6, el 7, el 8, 9 y llegamos otra vez hasta la orilla, donde tenemos lo que le llamamos los gases inertes, que sabemos que no producen combustión, que es muy difícil que puedan relacionarse con los demás elementos y formar compuestos, y parece ser que tiene algo que ver con esta última órbita, que la tienen llena. ¿Ven? Vemos aquí, ¿no? La tienen 6 y 2, 8, 6 y 2, 8, o sea, entonces nos dijeron que el cobre, aquí está el cobre, la plata y el oro parece que son los mejores conductores. ¿Cuántos electrones tiene su última capa, su última órbita? Vemos aquí en el nivel 6, en el orbital S, el oro tiene 1. O
sea que tiene disponible otra localidad, la plata. Ahora es un nivel inferior, estamos en el nivel 5, en el orbital S, y vemos que también tiene nada más un electrón, de manera que está disponible, ¿no? Y ya no se diga para el nivel 5, el orbital P. Tendríamos ahí 7 electrones disponibles, 7 localidades disponibles, ¿no? Y en el cobre, que es el nivel 4, nuevamente el orbital S se encuentra. Fíjense la particularidad, ¿va? Este último orbital tiene 1, nivel 4, orbital S, plata. Nivel 5, orbital S, 1 también. Oro, nivel 6, orbital S, 1. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, entonces, si nos vamos al extremo, acá, en este extremo, déjame acomodarla bien, voy a ponerla ahí así, debería yo de tener también, y en efecto, ¿no? Aquí estoy viendo que, por ejemplo, el litio, nivel 2, también tiene en el orbital S un electrón. El sodio, en el nivel 3, orbital S, también tiene un electrón. El potasio, en el nivel 4, también tiene un electrón. El rubidio, que bueno, pues prácticamente no interactuamos. O sea, ustedes podrían decir, bueno, entonces el potasio, el sodio, el litio, también son buenos conductores, igual que acá el cobre, la plata, que también tiene uno, ¿no? Y el oro. En efecto, estos de acá, pues sí, por supuesto, son buenos conductores. El detalle es que no hacemos cables de sodio, no hacemos cables de potasio, porque estos materiales son difíciles de poder darles esa maleabilidad que tiene, por ejemplo, estos metales como el cobre, como la plata, ¿vale? U otros metales que nos permiten darle maleabilidad, o sea que le podemos dar vuelta, de tal manera que parece que sí, algo tiene que ver este orbital, que lo tenemos de alguna manera pues poco usado, ¿vale? Aquí en el 5 también tiene uno. Por ejemplo, nos dicen que los gases inertes, vean, tiene 2, 6, o sea, tiene ocupados ya los 8, no se mezcla. El argón ya igual tiene ocupados, o sea, todos los que tenemos hasta la derecha de la tabla periódica, que le llamamos los gases inertes, son muy estables, no hacen combustión, no generan reacciones químicas, a diferencia de estos amigos que tienen nada más uno, 5s1, 6s1, que nos han dicho que son los mejores conductores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas últimas órbitas? El litio, bueno, ahora ya sabemos que tenemos pilas de litio que son muy utilizadas, y el sodio y el potasio son los conductores por excelencia, los que permiten la conductividad iónica de todos nuestros nutrientes en la sangre a través de las membranas celulares. Hay un intercambio de aniones y cationes entre estos dos excelentes conductores, el sodio y el potasio. Que no tengamos cables conductores de sodio o de potasio es, como les mencioné, la maleabilidad. Pero en la vida, el intercambio de aniones y cationes en la vida, en las células, es fundamental, estos dos conductores, sodio, potasio. Y actualmente pues ya sabemos que tenemos pilitas de litio, de tal manera que vamos a analizar qué es lo que hace especial esta última órbita para que estos materiales tengan tan excelente conductividad, a diferencia de estos que ya tienen su última
su último nivel lleno. Aquí tenemos ya 8 del argón. Del criptón también ya vemos que tiene los 8, ¿no? 4s2p6 nos da 8. El siguiente nivel, 5s2p6 del xenón, también lo tenemos lleno, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en las válvulas de vacío se llenaban con este tipo de gases para que no fueran aplastados por la atmósfera, y estos gases pues no hacían combustión, ¿vale? En las válvulas de vacío, que también las vamos a ver. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y vamos a regresar nuevamente a nuestros análisis de los conductores. Bueno, entonces nos vamos a apoyar en algo que suele llamarse la teoría de bandas de cuerpo sólido, ¿va? Estos dibujos, diagramas que vamos a hacer son un poco esquemáticos. Aquí tenemos, desde luego, los orbitales no son así, es algo mucho más complejo, pero esto es para darnos una ilustración, una idea de cómo puede estar ocurriendo esto. Tenemos aquí, digamos, lo que le vamos a llamar la banda de valencia, ¿sí? Y siguiente, en última instancia, si esto ocurre, o sea, si se permite la conducción, pues le vamos a llamar banda de conducción. Entre la banda de conducción y la banda de valencia tenemos que librar una especie de pared, una especie de zona prohibida, y en esto es en lo que se basa la famosa teoría de bandas de cuerpo sólido, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí esta primera, ahí está, ¿sí? Estamos viendo, aquí tenemos el aislante, o sea, un aislante en general, y su banda de valencia, con respecto a su banda de conducción, tiene una zona prohibida muy grande. Vean, ¿sí? Me voy a ir al conductor, al otro extremo. Aquí tengo yo mi conductor, y estamos viendo que la banda de valencia y la banda de conducción están pegadas. De hecho, estas bandas, en el caso de, por ejemplo, del cobre, de la plata, se superponen de tal manera que prácticamente es muy fácil que estos electrones brinquen rápidamente a la banda de conducción. No hay aquí una zona prohibida, como sí lo hay acá en los aislantes, ¿sale? O sea, querer extraer de aquí electrones que brinquen toda esta pared es muy difícil. Ahora, puede ocurrir, el detalle es que cuando este aislante finalmente logra que uno de sus electrones atraviesen la zona prohibida y se vayan a la banda de conducción, estos aislantes prácticamente es cuando decimos que se queman, es cuando decimos, bueno, el aislante falló, ¿sí? Se produce una chispa eléctrica, y la enorme fricción de atravesar este espacio de alta energía, pues hace que mi plástico, mi aislante, se queme. Es cuando hago una ruptura del aislante, ¿sale? O sea, finalmente sí se puede, pero necesito meterle 5000, 10,000 volts para que pueda yo, para que tenga la energía suficiente los electrones y brinquen esta banda prohibida, cosa que, por ejemplo, acá en los conductores está, ya no hay que hacer gran cosa, se dan cuenta. O sea, finalmente incluso las bandas de conducción y de valencia se superponen. Todos los elementos tienden a lograr su estabilidad, el equilibrio, ¿vale? Ustedes ahorita vieron en la tabla periódica que, por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, tienen en esta última región nada más un solo electrón, de manera que tienen 7 localidades disponibles. Vimos en la misma tabla periódica que los gases inertes tienen en esta región lleno sus 8
electrones, ¿va? Entonces, mientras ya están en equilibrio, ya no necesitan ni van a dar, estos se encuentran en un estado en los que su estabilidad está muy entredicho, con poquitito que reciban de una energía externa, pueden brincar y se están saliendo fácilmente los electrones y el material se transforma en un buen conductor. Tenemos aquí en medio lo que le estamos llamando un semiconductor. Observen que el semiconductor tiene una barra, una barda más pequeña que los aislantes, ¿vale? Pero no están traslapadas las órbitas como en el caso de los conductores. ¿Estamos de acuerdo? Esto le da una particularidad muy especial que vamos a hablar más a fondo sobre los semiconductores, ¿vale? Entonces, esta teoría nos es muy útil, le llamamos teoría de bandas de cuerpo sólido y nos ilustra de alguna manera cómo este último orbital, que es la banda de valencia, permite que brinque a la banda de conducción atravesando una barra prohibida, una barrera prohibida, ¿sí? Que en el caso de los conductores como el cobre, la plata, es mínima y de hecho las bandas están sobrepuestas. Entonces con poquito, ¡pum!, salen disparados, ¿no? Este nivel para poder superarlo, o sea, la energía que necesitamos para poder superar este nivel, esta barra prohibida, la desarrolló, la interpretó a través de una ecuación que le conocemos como nivel de Fermi. Enrico Fermi permitió cuantificar esta barrera de potencial, ¿sale? Y es lo que nosotros le llamamos nivel de Fermi. Estamos haciendo un dibujo esquemático, pero en realidad los orbitales es algo mucho más complejo, ¿no? Tenemos esta simetría de los orbitales a pesar de la complejidad. Lo que sí es mucho más acertado es imaginar los orbitales S de los distintos niveles como formas esféricas. Los siguientes, los P, los D, los F, observen, empiezan a tener representaciones geométricas difíciles. Ya no se puede representar tan fácilmente en el tipo de geometría al que estamos acostumbrados en la preparatoria o en el mundo cotidiano, que es la geometría euclidiana. Aquí hay que basarnos a veces en otros tipos de geometrías porque tienen una serie de distorsión estos orbitales, ¿vale? Pero pues a grosso modo este dibujito me ilustra, ¿no? Entonces, regreso, si yo tengo una barrera de potencial, entonces tengo mi límite en lo que le estoy llamando la banda de valencia. Si es capaz de brincar esa banda de valencia, si es capaz de atravesar el nivel calculado por Fermi, entonces pasa a la banda de conducción y es donde yo ya tengo la conductividad eléctrica. La geometría de los orbitales S, P, D, F es bastante más compleja que estos dibujitos tan simples, ¿va? Aquí estoy viendo unas gráficas donde tengo la zona de traslape con respecto a la distancia internuclear de ciertos orbitales, por ejemplo del 1s, del 2s, del 2p, y la energía. Ustedes observen que cuando la zona se está traslapando, pues la energía es mínima, prácticamente ya hasta comparten energía los distintos átomos que están en un material conductor. ¿Estamos de acuerdo? El cobre, el oro, la plata, el fierro, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces
En los casos donde no se presenta la superposición de bandas, se generan ordes de energía que no tienen orbitales moleculares. A este tipo de bandas se les denomina bandas prohibidas. O sea que hay una zona de banda prohibida y después tenemos la zona de traslap, ¿vale? En base a esta teoría de bandas, conociendo la separación de las bandas y su llenado, se puede determinar si el material es conductor, semiconductor o aislante, ¿va? Como les comenté, la energía que se necesita para brincar esa barrera está dada por una función que se conoce como función de Fermi. Hay una cierta estadística que me permite cuantificar cuántos y bajo qué condiciones puede brincar el electrón. Aquí resulta interesante que está la temperatura, o sea, Fermi, a través de esta serie de estadísticas, observó que también es posible que ganen energía los electrones, no solamente por los medios eléctricos, sino también por otros medios, particularmente, observen, el de la temperatura, ¿vale? La naturaleza básica de esta función, de la función de Fermi, ¿sí?, dice que a temperaturas ordinarias están llenos la mayoría de los niveles hasta el nivel de Fermi, que es EF, que es esta EF que estamos viendo aquí, esta que está aquí, ¿vale? Ajá. Y hay relativamente pocos electrones con energía suficiente por encima del nivel de Fermi. Este nivel es de una medida que le llamamos electronvolts, por ejemplo, para el cobre es de 7 electronvolts, mientras que la energía térmica es mínima, 0.026 electronvolts a la temperatura ambiente, que serían 300 Kelvin, ¿vale? Entonces, esta teoría de bandas de sólidos da la imagen de que hay una diferencia considerable entre el nivel de Fermi y la banda de conducción del semiconductor. A temperaturas más altas, una mayor fracción de los electrones pueden puentear este vacío. Escuchen, a temperaturas más altas, una fracción de los electrones puede puentear, brincar y participar en la conducción eléctrica. Por eso, a altas temperaturas los electrones pueden escapar y la materia se empieza a ionizar. Ya sabemos que tenemos iones positivos o iones negativos. Ahorita estamos ilustrando a través de iones negativos, es decir, si un electrón escapa del átomo, entonces queda ionizado negativamente. Observen cómo esta zona prohibida puede ser brincada por alta temperatura. O sea, estos electrones de la banda de valencia pueden pasar por alta temperatura a la banda de conducción y entonces tenemos el material ionizado que en el caso del estado gaseoso, en el caso de los fluidos, le estamos llamando un plasma conductor, ¿vale? Por eso, a altas temperaturas, surgió lo que se llama la emisión termoiónica, ¿no? O sea, se calentaba lo suficiente una placa en una válvula de vacío. Aquí, como lo vimos en la tabla periódica, esto no está totalmente vacío porque si no, la presión atmosférica apachurraría estas válvulas, las reventaría. Se llenaron de gas inerte, de estos gases inertes de la tabla periódica de los elementos, particularmente de un gas llamado neón, y por eso estas válvulas también se llaman válvulas de neón. O sea, en vez de hacerlas totalmente vacío para que no se aplasten por la presión atmosférica, se les colocó un gas inerte, un gas que no hace combustión, particularmente como el neón, que efectivamente alcanzaba a ionizarse, y cuando se polarizaba este gas neón adentro, emitía una longitud de onda en un colorcito naranja muy tenue, muy lindo, que se conoce como luz de neón. Y o sea, se abren los radios, las televisiones antiguas, y se ve como si fueran foquitos iluminados, las válvulas de vacío, por emisión termoiónica, con un color naranja, que es la emisión del neón, que es el gas inerte con el que se llena. Entonces,
yo puedo pasar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, no solamente colocándolos en un campo eléctrico, sino también elevando la temperatura, que es lo que ocurrió con los primeros radios, las televisiones, que funcionaban a base de bulbos. Ya se imaginarán que estas placas, para que pasara un electrón de aquí al otro lado, había que levantar el voltaje a 1000 volts, 2000 volts, 5000 volts, etcétera. Y bueno, esto consumía una cantidad de energía eléctrica tremendísima. Además, el espacio era muy grande. Había que tener manera de que pudieran obtener ventilación porque pues se calentaba muchísimo, ¿vale? Bueno, pero regresemos. Una vez más. Vamos a llamar conductor cuando la capa de valencia no está totalmente llena, los electrones se mueven fácilmente dentro de la banda de valencia, haciéndolos buenos conductores, ¿vale? Vamos a llamar aislante a el que presenta una conductividad eléctrica muy baja o nula. Al aplicar un voltaje no existe flujo de corriente. Como no existe flujo de corriente, no se nos presenta nuestro efecto de la ley de Ampère. Pero el material se polariza. Esto va a ser muy importante porque un tema del curso, que son los piezoeléctricos, está basado en esta particularidad, ¿vale? En el caso, la banda de valencia está totalmente llena, no existe traslape con las bandas de conducción, ¿sale? Además, los aislantes se caracterizan por presentar una gran barrera, una gran banda prohibida. Digamos que los electrones no se pueden mover con facilidad. Semiconductores. A ver, los semiconductores se cuecen aparte. Ahorita vamos a hablar sobre los semiconductores, pero debemos de entender que la barrera prohibida que tienen que atravesar los semiconductores no es tan alta como en el caso de los aislantes, pero no la tienen facilita como en el caso de los conductores. Ahorita analizamos los semiconductores, ¿vale? El concepto físico que se opone al paso de los electrones en los materiales, o sea, en este conductor, para que pase la electricidad de este lado al otro lado, hay un concepto físico que se opone, van a pasar, ¿sale? Pero tiene una cualidad y le estamos llamando resistividad Rho. Esta letra es una letra griega que le llamamos Rho, ¿vale? Aquí estamos viendo la resistividad Rho para algunos materiales. Perdón, aquí está. Esto lo vamos a usar después cuando estemos haciendo algunos ejercicios. No sé si esta tabla, yo les voy a proporcionar algunas tablas de resistividad. Aquí hay algo interesante. El inverso de la resistividad, o sea, 1 sobre la resistividad, le llamamos conductividad. Y vamos a ver, por ejemplo, los que tienen la conductividad más alta. El acero tiene una conductividad de 7.7, el aluminio tiene una conductividad de 36, conductividad, o sea, el inverso de la resistividad, ¿vale? Entonces, el aluminio, que tiene una conductividad de 36 con respecto al acero, pues estoy entendiendo que es mejor conductor que el acero. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un 57, ¿no? Este 57 corresponde al cobre, que es lo que vimos, es de los mejores conductores el cobre, ¿sí? Estoy viendo aquí una conductividad de 0.025 y esta conductividad de 0.025 corresponde al carbón, por lo tanto el carbón sería un muy mal conductor, ¿vale? Me voy al hierro, el fierro, tiene una conductividad de 10, o sea, no es muy buen conductor el hierro. Digo, si lo comparo con el cobre, que es 57, vamos del otro lado, acá estamos viendo, a ver, cuando vemos el oro, 45 de conductividad, ¿ya vieron? La plata, 62.5. O sea, de este cuadro, el mejor conductividad, el que tendría el primer lugar, sería la plata, con una conductividad de 62.5. Le seguiría el cobre, como un buen conductor, con una conductividad de 57. Y en tercer lugar tendríamos que poner al oro, con una conductividad de 45, ¿vale? Bien,
La variable física que medimos, que vamos a medir con nuestros multímetros en las instalaciones eléctricas y que vamos a usar en nuestras prácticas, se llama resistencia. ¿Qué tiene que ver la resistencia con esta resistividad ρ? Aquí está. La resistencia, nosotros vamos a colocar aquí la resistividad ρ de alguna tabla experimental que yo les voy a proporcionar, ¿vale? Esta resistividad, y la vamos a colocar en esta fórmula. Vamos a ver la longitud del material e inversamente proporcional a la sección, al área del material. Es decir, la resistencia va a aumentar entre más largo sea el material. La resistencia eléctrica va a aumentar entre más largo sea el material, ¿sale? Y va a disminuir si el área es muy gorda. O sea, si tengo un conductor muy gordo, ¿sí? Entonces se facilita la conductividad. Y habrá que premultiplicar por esto que le estamos llamando resistividad. Regresando a la resistividad, aquí hay un dato interesante. En el caso de los materiales buenos conductores, que ya vimos que los buenos conductores son el cobre, la plata, esta resistividad aumenta con la temperatura. Fíjense aquí, por ejemplo, el sodio, el cobre, el aluminio. Aquí tengo la resistividad y aquí tengo la temperatura. Vea cómo va aumentando la resistividad del sodio, la resistividad del cobre, la resistividad del aluminio. Cuando bajo la temperatura, la resistividad, o sea, lo que se opone al paso de la corriente, disminuye. Cuando aumento la temperatura, la resistividad aumenta. ¿Sí? Aquí tengo incluso para aleaciones. El número 3 corresponde a una aleación de fierro, níquel, cromo, y aún así la resistividad va aumentando con la temperatura. Cuando tengo el material en estado puro, vean, aumenta muchísimo la resistividad con la temperatura. Otra cosa que también afecta a la resistividad es con los defectos, con las impurezas que tenga el acomodamiento de los átomos, como estén acomodados los átomos en la pieza de material. Se dice que cuando los átomos están acomodados de manera bonita, perfecta, con una geometría linda, pues tenemos un cristal. Entre mejor acomodados estén los átomos uno junto de otro, pues tenemos un cristal. Observen cómo la resistividad aumenta con un material que tiene muchos defectos. Vean cómo la resistividad disminuye en una estructura cristalina perfecta. Esto también nos va a servir cuando estemos viendo el tema de piezoeléctricos, porque cuando la simetría de estos materiales cristalinos empieza a presentar una asimetría, tenemos ese efecto que le estamos llamando piezoeléctrico. Bueno, y también cuando tenemos una geometría más adecuada es cuando podemos hablar de la superconductividad. Bueno, entonces, ¿qué es un cristal? ¿Sale? Los cristales son una disposición periódica de átomos o moléculas en el espacio. Vean, por ejemplo, el fierro tiene una disposición cúbica, ¿sale? Podemos tener cristales con disposiciones tetragonales, como el caso de la urea, ¿sale? Los cristales poseen una simetría traslacional. Esto quiere decir que cuando yo voy rotando, debe de estar presentándose esta simetría. Por ejemplo, uno de los cristales que más utilizamos, pues es la sal de mesa, el cloruro de sodio, ¿vale? Bueno, entonces, los cristales, a grosso modo, están acomodados en 7 redes básicas: cúbica, tetragonal, hexagonal, ortorrómbica, trigonal, monoclínica, triclínica, y tienen variantes. Observen cómo se están acomodando los átomos dentro de estas redes cristalinas, ¿vale? Aquí lo interesante es ver que no tenemos en el universo
otro tipo de geometría para acomodar los átomos más que estas 7 redes con sus variantes y nos dan 14 formas de acomodar los átomos. Estas 14 formas se conocen como redes de Bravais o redes de Bravais, ¿vale? Bueno, los aislantes nosotros le vamos a llamar dieléctricos. Vamos a ver que su particularidad es que efectivamente no conducen las cargas eléctricas, pero presentan una polarización, es decir, son capaces de acumular cargas positivas en un lado, negativas en otro lado, por ejemplo los peines, ¿no? O sea, en un momento determinado se cargan de esta electricidad estática y este material dieléctrico, o sea, que es un aislante, es un conductor que presenta esta particularidad de polarizarse, como que de juntar cargas positivas de un lado, cargas negativas del otro, nos ha permitido crear algunos dispositivos electrónicos útiles que les llamamos capacitores. Almacenan cierta capacidad de carga eléctrica y este material dieléctrico, observen, lo vamos a estar platicando en lo sucesivo. Observen que los aislantes, o sea, los materiales dieléctricos, también se estudia su resistencia dieléctrica, es decir, a cuántos volts yo puedo romper, por ejemplo, la estructura del polietileno. Y estamos viendo que es por 10 a la 6 volts, o sea, 10 millones. Entonces aquí tendríamos a 20 megavolts. Se presenta la ruptura dieléctrica del polietileno, del teflón, igual a 20. Uno que tiene una resistencia dieléctrica, o sea, para chamuscarlo, pues, es el PVC, muy alto, 40 megavolts, ¿no? Aquí tengo uno que es el vidrio, vean, 10, ¿va? Esto quiere decir que estos dieléctricos o estos aislantes, que los conozco, que me sirven para protegerme, bueno, si yo coloco 20 megavolts en sus extremos, voy a permitir que pasen los electrones, porque son una energía muy alta, y superen esa barrera. ¿Se acuerdan? La barrera de la teoría de banda de sólidos, la superen, y entonces estoy produciendo la ruptura del hule, la ruptura del fenólico, la ruptura de la resina. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se produce un cortocircuito con el aislante, ¿vale? Vamos con los semiconductores, ya voy a terminar, ya esto es lo último, los semiconductores. En su condición de equilibrio, los semiconductores, en primera instancia, vamos a verlo en unos experimentitos la próxima clase, conducen nada más en un solo sentido. Les es más fácil brincar de un lado al otro la barra prohibida, esta barrera prohibida, y pasar de valencia a conducción. ¿Sale? Cuando yo polarizo en el sentido directo, o sea, cuando yo favorezco este brinco de la barra prohibida, me permite la conducción. Vean cómo se reduce esta banda prohibida y le estoy llamando polarización directa, y es cuando el semiconductor conduce. Cuando volteo el semiconductor, lo pongo del otro lado, vean cómo se incrementa esta zona prohibida, esta banda prohibida, y es cuando entonces el semiconductor no conduce. Por eso se llama semiconductor, ¿vale? Conduce solamente en un sentido. Cuando volteo, es como cuando yo colocaba mi espira, ¿no? Y ponía aquí rojo, negro, y veía que mi agujita se movía en un sentido. Cuando yo invertía y ponía de este lado negro y del otro lado rojo, se invertía la polaridad, lo único que obtenía era que la brújula se movía en sentido inverso. Bueno, en el caso de los semiconductores, aquí lo que yo voy a observar es que si yo coloco rojo, negro,
voy a ver el efecto de Hans Christian Ørsted, o sea, va a conducir. Y si yo colocara al revés, o sea, pusiera ahora en este lado negro y en este lado rojo, el semiconductor no va a conducir porque estoy incrementando esta banda de conducción, ¿sale? De tal manera que el silicio, por ejemplo, es uno de estos semiconductores fáciles, baratos, que han invadido al mundo. Todo ahora es semiconductores. Puedo hacer un semiconductor de silicio tipo N si coloco un material que es el antimonio, ¿no? Estoy metiendo yo aquí el antimonio en el centro, observen, ¿vale? Y entonces le doy una particularidad de que sea más fácil donar los electrones y se me presenta un semiconductor tipo N. Yo puedo hacer un semiconductor tipo P colocándole al silicio, ¿vale? Colocándole aquí al silicio un átomo de boro en su estructura y entonces me va a hacer más fácil ser receptivo, o sea, tener una polarización tipo positiva. ¿De acuerdo? Entonces, las uniones tipo P y N es lo que me ha permitido dominar la electrónica, puesto que ahora el mundo es de los semiconductores. Ustedes han oído hablar de Silicon Valley en California, que es el Valle del Silicio, pues es donde están todas estas grandes empresas que fabrican microchips, antenas, celulares, etcétera, y todo a base de semiconductores. Es decir, resulta interesante conocer qué es lo que hacen los semiconductores y qué es lo que han hecho los semiconductores en nuestra vida moderna, ¿vale? Entonces, por lo pronto, ahí termina la clase. Ahorita lo importante es entender cómo es que puedo tener yo conductores y aislantes basados en parte de esta teoría atómica de las bandas de valencia y de conducción, que espero más o menos les resulte útiles. La siguiente clase ya nos enfocamos más a fondo exclusivamente en los conductores que nos presentan el efecto de la ley de Ampère. Chao.